¿Qué tiene que ver Madre Teresa de Calcuta con nuestro propósito vital, incluso con nuestros dones y nuestros talentos? Quiero compartir contigo que hace más de 10 años leí este libro por primera vez, Madre Teresa, Vence mi luz, las cartas privadas de la Santa de Calcuta, y quiero compartir contigo también una experiencia que creo que puede ayudarte a vivir una vida con propósito. Yo sigo creyendo que vivo una vida alineado con mi propósito. Tengo una clara misión que es inspirar al cambio a aquellas personas que estén a mi alrededor a través de mi conocimiento, pero sobre todo a través de mi experiencia y mis experiencias vitales. Pero claro, aquellos que nos dedicamos al campo del desarrollo personal o evolución espiritual, muchas veces hablamos, y yo me incluyo, con alguna ligereza, valga la redundancia. Y es que quiero compartir contigo lo que me pasó el otro día y que además compartí con mis alumnos. Hace 3 días que vi este documental, Amanece en Calcuta. Este documental es un documental no acerca de la Madre Teresa, sino de personas que conocieron y trabajaron con Madre Teresa de Calcuta. Personas residentes en España, porque el documental creo que es español, que no tenían a priori nada que ver con Madre Teresa de Calcuta, pero que por diversas circunstancias la conocieron a ella. Por ejemplo, me llamó mucho la atención sobre todo una persona que era deportista de alto rendimiento, una mujer que era deportista de alto rendimiento, que nadaba y que tuvo un accidente en su casa y se quemó el 90% de su cuerpo y estaba completamente todavía, pasados muchos años, quemada y desfigurada, con los muñones de las manos como carcomidos, como metidos entre los dedos, fruto de aquel incidente. También me llamó la atención una doctora que lo que hacía, es un testimonio brutal, que lo que hacía era cada 7 minutos, lo decía ella, era una doctora abortista, hacía pasar a las mujeres, las tumbaba en la camilla, les metía al aspirador y ahí pues en un cubo que las mujeres, lo dice ella, nunca verían, pues dejábamos caer los restos que nosotros llamábamos coágulos, decía ella, pero que realmente muchas veces se veían. Incluso ella narraba como una vez vio un piececito formado y se llevó realmente un shock, ¿no? Y por circunstancias, cada uno de estos testimonios, insisto, conocieron a Madre Teresa de Calcuta. ¿Por qué te cuento esto? Porque ellos relataban que sin ellos querer, no solo conocieron a Madre Teresa, sino que se sumaron a su causa. Viajaron hasta la India, viajaron hasta Calcuta y se sumaron a todas las hermanas, a ese movimiento que generó Madre Teresa en la India, en Calcuta, cuidando a leprosos, cuidando a moribundos, adoptando incluso niños que lanzaban sus padres en los enormes vertederos de basura, y ella sí los recogía, los adoptaba y les daba una educación y sobre todo les daba una esperanza de vida, tanto a los moribundos como a los enfermos, como a los leprosos, como a estos niños abandonados. Como decía la propia Madre Teresa, ella cuidaba a los pobres de entre los pobres, a los más pobres de entre los pobres. Es decir, Madre Teresa se hacía cargo de personas repudiadas, que no tenían ninguna esperanza de vida y que eran rechazadas totalmente, incluso por gente pobre. Y por eso ella decía que cuidaba de los pobres entre los más pobres. Madre Teresa, quiero hacer un breve inciso por lo que he leído yo. Ojalá la hubiese podido conocer. Era una mujer muy pequeñita, de rostro más bien feo, arrugado, pero con un carácter bestial. Tenía un gran carácter, era una persona ultra exigente y muchas personas tienen la osadía de criticar a Madre Teresa por ese carácter, a la cual llaman déspota, la llaman autoritaria. Y yo les digo a todas esas personas que sin este carácter, sin esta determinación, sin ese compromiso y sin ese nivel de exigencia, ese movimiento que generó Madre Teresa y han generado muchos otros en otros ambientes, es imposible generar. Y ella, eso sí, predicaba siempre con el ejemplo. Era la primera que se levantaba, era la primera que hacía sus oraciones, era la primera que respetaba a todo el mundo por igual, era la primera que hacía las curas a los enfermos. Hablando de curas, me impactó mucho uno de los testimonios que decía que había llevado a la India unas pinzas para hacerse las cejas y que esas pinzas muy pronto perderían su utilidad porque acabó muy pronto utilizando esas pinzas para sacar los gusanos de los huesos de los enfermos de lepra, huesos carcomidos por los gusanos, y con esas pinzas sacaba los gusanos. ¿Por qué te cuento todo esto?
Te cuento todo esto porque realmente cuando vi este documental entré en shock. Entré en shock porque pensé que eso que estaban haciendo esas personas desinteresadamente, eso sí era espiritualidad de verdad. Eso era lo que más se acercaba a lo que nosotros hablamos muy a la ligera, amor incondicional. Yo soy de los que piensa que amor incondicional aquí en la tierra no existe. Siempre ponemos una condición para amar, sea consciente o inconsciente, pero este sería otro debate. Lo que sí que me vino muy al corazón es que realmente esas personas que cuidaban de esas otras personas repudiadas sin ninguna esperanza de vida, pero sin ninguna esperanza de muerte con algo de cariño, de amor, ya no esperanza de vida, sino esperanza de muerte con algo de amor, de afecto, y que pudieran morir en paz y dignamente. Como esas personas de manera totalmente altruista se volcaron en ese conjunto de personas. Y ahí entré en shock porque pensé que yo, que muchas veces me las doy de maestro espiritual o en el campo del desarrollo personal, me entró el síndrome del impostor. Primero pegué una pecha de llorar impresionante y después me entró el síndrome del impostor porque dije, lo que hago yo poco tiene que ver con eso. Lo que hago yo es charlatanería, es espiritualidad de salón. Es hablar desde una posición muy cómoda y me hizo reflexionar. Estuve toda la noche en vela pensando si lo que yo estaba haciendo era un fraude o realmente estaba cumpliendo con mi misión de vida. Hasta que decidí ponerme a meditar y entregarme a la experiencia pidiéndole al divino que me diera una solución que yo pudiera entender para continuar o incluso dejar lo que estaba haciendo en estos momentos. Y te lo estoy comentando muy en serio porque la contradicción en la cual entré fue bestial. Una vez que me puse a meditar, pasó lo más bonito. Pasé esa pequeña noche oscura del alma. Una vez que vi el documental, fueron varias horas sin poder pegar ojo, pero después recibí un mensaje muy bonito. Y el mensaje es el que quiero compartir contigo. El mensaje me alentaba a seguir haciendo lo que hago. Se me dijo que no hacía falta, entre otras cosas porque no era mi función, ni siquiera estaba preparado, que yo me fuera a la India o de misionero a otras partes a cuidar de personas a las cuales no podría cuidar porque ni siquiera en ese entorno me podría cuidar a mí. Me dijeron que a mí se me había dado un don y un talento, y esto te lo digo para ti, que era el don de comunicar y que a través de la palabra yo podía ayudar a despertar a muchas personas en el momento que se encuentran esas personas y con sus circunstancias. Que yo no tenía que ayudar a otro tipo de personas, sino a esas personas a las cuales yo puedo servir de palanca de cambio. Y me dijeron también algo muy bonito. Me dijeron que todo lo que me había pasado en la vida era precisamente un camino de aprendizaje para que ahora pudiera compartir y enseñar, entre comillas, y con total humildad, todo lo que estoy compartiendo y enseñando a mis alumnos. Y debo de reconocerte que este mensaje me tranquilizó muchísimo, me tranquilizó y me dejó bastante tranquilo. Y acto seguido recibí un mensaje que ahora voy a compartir contigo que confirmaba todo esto. A la mañana siguiente, es decir, ayer era día de formación, inaugurábamos una de nuestras formaciones llamado El Cambio, que es una experiencia bestial. Y antes de empezar la clase compartí en redes sociales una foto y puse como texto "Vuelve el cambio", con más de 100 alumnos, es una promoción la que más alumnos ha tenido. Y recibí este mensaje de una de mis alumnas favoritas, que decía así: con este curso me di cuenta de una gran mentira que me estaba contando. Fue totalmente revelador y el inicio hacia un nuevo camino, en una nueva dirección que no tiene vuelta atrás. Solo puedo darte las gracias por crear algo tan brutal. Eso sí, tiene que ser conocido y visto por el mundo. Con este mensaje precisamente fue la confirmación del mensaje que me mandó
el de arriba la noche anterior. Y te cuento todo esto porque todos, absolutamente todos, estamos aquí con un propósito. Que todavía no lo hayas descubierto o que le estés dando la espalda no quiere decir que no lo tengas. Todos tenemos un propósito vital. Y ese propósito vital en esencia para todos es el mismo. Es elevar la vibración, el nivel de conciencia y el bienestar tanto nuestro como de nuestros seres más próximos o esos seres en los cuales nosotros podemos tener influencia. Otro de los grandes mensajes que saco de esta experiencia es que no todo el mundo tiene el mismo canal para cumplir con su propósito. Que no hay canales ni mejores ni peores, ni más difíciles ni más sencillos. Simplemente hay canales en función de los dones, talentos o experiencias y aprendizajes que tenemos en ese momento. Y que todo nuestro recorrido vital, en el cual hemos superado un montón de obstáculos y adversidades, seguro que sirven a otras personas como auténtica palanca de cambio. Por lo tanto, y este es el mensaje final que quiero transmitirte, no podemos ni decepcionar al de arriba que nos dio nuestros dones y nuestros talentos. No podemos decepcionar a nadie por miedo a no compartirlos y no nos podemos decepcionar a nosotros mismos por miedo a expresar esos dones y esos talentos. Como yo siempre digo, se puede impactar en un nivel cercano, se puede impactar en un nivel más íntimo y se puede impactar en un nivel grandioso, universal. En este caso, Madre Teresa impactó a un nivel universal, pero también podemos hacerlo a un nivel más cercano, con nuestros conocidos, amigos, compañeros de trabajo o a un nivel más íntimo, incluso aunque solo sea con nuestros hijos. Pero si yo puedo volver a compartir este mensaje, que no es el único que recibo, gracias a Dios y gracias a mí, centenares de mensajes como este de alumnos que han pasado por el cambio. Esto es como una auténtica bola de nieve, porque esta persona que nos comenta que ya no hay marcha atrás, que tuvo una revelación, esta persona hará lo propio a través de sus dones y sus talentos, que en su caso es la fotografía, con otras personas, que va a tocar con su varita mágica. Y así, de esta forma, estamos creando un movimiento que inspire a las personas a dar lo mejor de sí, tanto para ellas mismas como para los seres más próximos. Incluso, te diré más, hay algo muy bonito en toda esta experiencia y estos mensajes. Es que todos podemos inspirar a personas, podemos transformar a personas que incluso jamás vamos a llegar a conocer. Por eso Madre Teresa ha inspirado a miles de personas que jamás va a llegar a conocer. Por eso tú y yo, que somos Madre Teresa, cada uno en nuestro canal, no es que podamos, es que debemos al menos intentar inspirar a personas que conozcamos y estas a su vez a otras personas. Por lo tanto, nosotros habremos transformado a personas que jamás conoceremos. Esta es mi historia, quería compartirla contigo porque es una historia de inspiración. Espero y deseo que te haya al menos hecho reflexionar, ya lo sabes, como siempre. Si te gustan nuestros vídeos, le das a un like, suscríbete al canal, eso no lo olvides nunca. Y por favor, es verdad que estaré encantado de leer y responder tus comentarios. Así es que, amigo, amiga, genio, genia, te deseo lo mejor de ti. Un fuerte abrazo.